Radio ULA, excelencia académica, con el corazón de un dragón. Hola, muy buenas tardes. Están escuchando Desenlace. Yo soy Milos Mendoza y este día es muy especial ya que me acompaña Jorge Escamilla. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, es un placer. Jorge Escamilla es el autor del libro que presentaremos hoy, La Sociedad Moderna. Un libro que, se conforma de 22 cuentos y busca que el lector se identifique a través de la forma en la que se integraron las características de las generaciones pasadas y actuales. Además, Jorge Escamilla analizó los cambios que se han generado a través de los tiempos en la sociedad y en los propios individuos. Asimismo, hizo observaciones sobre la relevancia y los roles de la mujer dentro de la propia sociedad. ¿No es así? Es correcto, sí. Por favor, ¿nos podrías hablar un poco más sobre tu libro? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias de nuevo por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, a grandes rasgos son 22 cuentos, son 22 historias en las cuales pueden plasmar a través de cada uno de ellos diferentes historias y diferentes temas. Por ejemplo, lo mencionabas hace rato, el tema de las diversas generaciones, identificar la generación X, los millennials, todo lo que tiene que ver con los millennials, su lenguaje, el mundo de los godines, por ejemplo, que ahorita se menciona tanto. Y la generación Z, que en este caso pues serían ustedes, todos los que están estudiando, ¿no? Eso es algo que pueden identificar en los cuentos. Viene también los tipos de familia, por ejemplo, exactamente, que ya no es como el modelo tradicional de papá, mamá, hijo y hermanos, ¿no? Sino ya hay como... Exactamente. Entonces viene eso, incluso el tema de los perrijos, que ahorita también anda mucho en boga, el tema de los perrijos, también viene en uno de los cuentos. Y la intención del cuento es de que el lector se identifique porque es un lenguaje como muy coloquial, muy sencillo, no viene tecnicismos ni nada de eso, a pesar de que el libro tiene mucha investigación, como comentabas hace rato. Tiene mucho trabajo de campo, estuvimos... antes de internarme a la cuestión de la literatura, estuve trabajando 8 años en el ámbito de tecnología. Entonces tuve la oportunidad de viajar al interior del país y eso me daba también el feeling para poder detectar como esos patrones, ¿no? Ok, de hecho, eres ingeniero. Exactamente. Sí, muy bien. Así es. Dime, ¿cómo surge la idea de escribir algo relacionado a los temas sociales? ¿Qué te inspiró a llevar eso? Pues mira, surge como un proyecto de escritorio, algo así de, bueno, pues vamos a escribir. Y siempre he tenido como ese gusto. Entonces, nada más la intención era como desarrollarlo en algún tema en concreto. Okay. Y lo que hice, pues fue darme cuenta, insisto, en esos cambios tan marcados en tan poquito tiempo. Y yo creo que lo más complicado de eso fue meter el cómo lo iba a escribir, a modo de cuento, a modo de novela, Y me di cuenta, por ejemplo, algo que yo defino de la sociedad moderna, es que es una sociedad insaciable de información, pero carente de tiempo. Todo el tiempo dice, híjole, es que no me dio tiempo, híjole, es que no me rindió el día, ¿no? A pesar de todas las bondades tecnológicas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, eso fue el modo con el cual dije, cuentos de 8 o 9 páginas, suficiente tiempo, ¿no? O sea, lo hiciste, digamos, para nosotros, los jóvenes, Uh-huh. Lo hiciste pensando en nosotros, en cómo transformamos la visión de la información, cómo nosotros la adaptamos, ¿no? ¿Cómo la adaptamos? Sí, es correcto. Y fíjate que no solamente para ustedes, ¿eh? El libro, por ejemplo, en una misma historia, en un mismo cuento, puedes conocer acerca de 3 generaciones. Y entonces, por ejemplo, los que ya son generación X o millennial, pues ya están trabajando. Entonces de repente también resulta complicado el que, híjole, es que vengo manejando, no tengo tiempo, o en el transporte público, pues es complicado andar así en el libro y aventarte una novela, entonces sí, le pierdes el hilo, ¿no? Sí, totalmente. Y ese, insisto, es la intención de hacerlo a modo cuento. 8 o 9 páginas, lees un cuento, ya lo acabé, en la tarde regreso otro del trabajo, de la escuela, y así te lo vas llevando. Vaya, suena bastante interesante. Dime, ¿recibiste influencia o alguna especie de inspiración para escribir los cuentos? Pues mira, en cuestión de literatura soy completamente fan del Chaparrito de Baltimore, de Edgar Allan Poe.
pero no propiamente adapto su estilo, simplemente son géneros distintos, lo de él pues es completamente terror y suspenso y cosas así, y aquí es más social. Sin embargo, sí, digamos que fue como alguna referencia para adaptar el género del cuento, en eso sí. Ah, perfecto. Y bueno, dime, ¿cuál es tu punto de vista sobre las situaciones modernas? Es decir, como las relaciones interpersonales a través de los medios sociales. Uh-huh. Fíjate que en la generación Z, por ejemplo, es como muy habitual. De repente he tenido la oportunidad también de dar conferencias a chicos de secundaria y preparatoria y coinciden afortunadamente con lo que tiene el libro, porque si no pues estaría mal el concepto, ¿no? Claro. Entonces, tristemente para mí, pero afortunadamente también coinciden en el aspecto de que ahora, por ejemplo, tienes que comunicarte a través de los grupos de WhatsApp. Es más viable, ¿no? Expresar tus emociones a través de redes sociales. Ya no eres fan de la tele, sino de los youtubers y de ese tipo de cosas. Entonces te das cuenta de que la tecnología, pues es a donde van, por lo menos las nuevas generaciones. Son más emprendedores, son más autodinámicos, más didactas, más independientes en algunas cosas y también con mucho más conocimiento. El problema es de que en estas generaciones de repente hay como demasiada información, lo que te decía hace rato, mucho entretenimiento y de repente, por ejemplo, pocos espacios como este de cultura. Entonces ahí es donde divagas un poquito. Claro, y de hecho se podría decir que hasta la atención de los jóvenes ha disminuido, ¿no? En todo. Uh-huh. Digamos, un video cultural normalmente... Un video cultural normalmente en Facebook dura entre 5 minutos. Uh-huh. Y bueno, ya los jóvenes no soportan ver un video de 20 minutos. Exactamente. ¿No? Sí, bastante. Fíjate, un ejemplo claro y sin hacer promos ni nada, Kiwi Limón, que te pone las recetas. O sea, todo lo que te ponía la abuelita en un librote, ya en 2 minutos, y ya te hiciste un pay de limón. De hecho. ¿Se acabó? Sí, sí, sí. Sí, y eso es muy curioso porque, bueno, me he dado cuenta que hasta se han hecho cortodocumentales, ¿no? Uh-huh. Estos nuevos cortodocumentales, por ejemplo, Vice, no sé si conoces Vice, es un lugar donde las personas pueden proponer un documental, van a hacer una investigación de campo y todo eso. Uh-huh. Y estos documentales pequeños duran 10 minutos. Y me he dado cuenta que ya, por ejemplo, los documentales de National Geographic o History Channel ya no los ven tanto porque duran entre media hora y todo eso. O sea, ya toda la información se hizo concisa, ya se hizo muy pequeña, ¿no? Es correcto. Sí, es por ejemplo en el caso de un libro, si no te llama la atención las primeras 5 páginas, lo dejan. Ya estás pelas, ¿no? De hecho. Y en el caso del tiempo ahora, a través de las redes sociales y todo es lo mismo. Incluso ya los videos son de 1 minuto, aunque sea de chistes, de las mejores caídas y lo que sea, 1 minuto. Y ya con eso. Y bueno, entonces escribiste tu libro pensando justamente en eso, ¿no? En el tiempo. Porque como tú dices, nosotros nos hemos dado cuenta, ya no hay tiempo de casi nada. Es correcto. Tenemos que llegar a 1 hora en punto y por el tráfico, por todo eso ya no tenemos tiempo. Tenemos que despertarnos muy temprano porque si no el día se acaba, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante. Es una gran propuesta para la nueva literatura, el hecho de que un libro se haga pensando en el tiempo de nosotros, de los jóvenes y de las personas adultas, ¿no? Que tienen que trabajar. Sí, sobre todo porque, insisto, a pesar de las múltiples habilidades que hemos creado a través de la tecnología, siempre ese es el pretexto, vamos a ponerlo entre comillas. Tiempo hay, ¿no? Lo que pasa, yo creo que lo administramos de manera diferente. Sí. Por ejemplo, hay espacios muertos cuando vas, no sé, en el transporte, ¿cómo le llaman ahora? De choferes de plataforma, para no decir marcas, ¿no? Choferes de plataforma, y entonces ahí no estás haciendo nada, no estás manejando, vas a llegar a un punto, vas seguro, entonces es para que ocuparas el tiempo de otra manera, y sin embargo, pues ahí estás checando las redes sociales, ¿no? De hecho es muy interesante, ¿no? Las redes sociales está registrado. Una persona lo que dura su celular diariamente son como 8 horas que se desperdician en el celular, pero nosotros no nos damos cuenta porque lo revisamos, un video de 1 minuto, un mensaje. Exactamente. Y así lo vamos, digamos, chiqueteando por un día, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y sobre todo es tan natural que dices, bueno, voy a checar nada más quién le dio like, y de repente le bajas y le bajas y le bajas y ya te fueron 10 minutos. Entonces eso, imagínate trasladarlo todos los días, pierdes o inviertes mucho tiempo, dependiendo cómo lo quieran ver, claro, en la tecnología, ¿no? Y dime, con tu libro buscas concientizar a las nuevas generaciones, ¿no?
ya que te importa que no olvidemos cómo era la vida antes del boom de la tecnología, justamente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre los nuevos cambios sociales que podría generarse en el futuro? ¿Cuál es más o menos tu opinión de lo que podría pasar en el futuro? Mira, de manera social, yo creo que estaríamos en una... Hoy estamos en el punto medio para definir cómo nos vamos a seguir comunicando. Porque nos estamos inclinando, insisto, mucho al tema de lo virtual. Y de repente cuando estás así en el face to face, en el cara a cara, y tratar de comentar a la hora de la comida, por ejemplo, oye, hijo, ¿cómo te fue? Oye, papá, ¿cómo te fue en el trabajo? No, pues bien, sí, no, qué padre y todo. Y ya no hay esa interacción de vista, ¿no? Entonces, claro, hoy me parece que estamos en el punto exacto para definir prioridades. Yo siempre he sido fan del tema de la tecnología y de repente cuando me escuchan dicen, ay, no es que tú satanizas. No, al contrario. Si la aprovechas bien, pues yo creo que es una excelente herramienta. Sí, por supuesto. No sé, en su momento el horno de microondas fue un hitazo, ¿no? A nivel humanidad. Sí. Pero yo nunca veo a nadie que ande cargando su horno de microondas, ¿no? Entonces, son aparatos que definitivamente nos están solucionando la vida, pero un mal uso de ellos nos puede llevar por un camino equivocado. Claro. Entonces, sí, claro. En el tema social, me parece que tenemos que tener un poquito más de cuidado en cuidar el aspecto humano, propiamente las relaciones humanas, y no caer en el tema de lo virtual y de las máscaras y los filtros para conservar esa esencia y poder demostrar sentimientos, emociones, ¿no? Claro, y eso es muy importante. Entonces, digamos, con tu libro buscas humanizar, buscas hacer conciencia completamente, ¿no? A todas las personas que de pronto olvidamos, ¿no? Como tú muy bien dijiste, olvidamos por estar tanto tiempo en el celular, tanto tiempo en el iPad, bueno, en las tablets y todo eso. Comenzamos a olvidar cómo interaccionar, ¿no? Con uno u otro, ¿no? Exactamente. Directamente. Es correcto. Fíjate, por ejemplo, en el tema de la generación X, ¿no? Los nacidos 60 y 80 más o menos. Uh-huh. La intención del libro es de que vean, de que les cree, vamos a decirlo, nostalgia. Uh-huh. Porque a ellos sí les tocó desde ceros en la parte tecnológica y socialmente ya llevaban un porcentaje en cuanto al tema de las familias, por ejemplo, la cuestión de la mujer, del emprendimiento y todo lo demás. Ellos son como la generación con las que empieza el cambio, ¿no? En el caso de los millennials es la transición, es la generación que crece con el cambio tecnológico y también donde se ve un mayor número de participación de la mujer, por ejemplo, en el ámbito laboral y social, uh-huh. Ya se empiezan a integrar más al mundo laboral. Entonces es una generación en la cual puede causar un poquito de reflexión. Me parece que ahí es donde va el libro. Y para la generación Z, pues es completamente aprendizaje. De que vean todo el camino que andaba atrás de ellos, para lo cual ellos puedan gozar de la cuestión tecnológica y también de la parte social. Eso es muy interesante. Uh-huh. Eso es muy interesante, ya que nosotros debemos darnos cuenta todo el camino, como muy bien dijiste, todo el camino que ha recorrido la sociedad. Exacto. Para llegar hasta este punto, ¿no? Sí, es correcto. Esa es la intención. Insisto, el lenguaje es muy fluido, entonces cualquiera lo puede entender. El truquito que tiene el libro, vamos a ponerlo así, el truquito uh-huh. que tiene, es de que hay algunos conceptos que son, vamos a decir, los modernos, uh-huh. ¿no? Y que de repente para la generación X puede ser así como que ¿qué significa el trending topic, no? O qué significa, no sé, conceptos así, muy básicos para nosotros, ¿no? Claro. Y para ellos no. O al revés, me he dado cuenta, por ejemplo, ahora en las conferencias que hablas con los chicos de secundaria y les hablas del módem, del disquete y se te quedan viendo con cara de igual, ¿no? Entonces, la parte bonita del libro es de que puede interactuar a través de un solo cuento diferentes generaciones y decirle, oye papá, ¿a qué se refiere con este concepto, no? O por ejemplo, como no tienen también nombres de calles, de personajes históricos, te ponen nada más como la referencia, uh-huh. Entonces es un poquito jugar ahí con la mente de a ver, ¿a qué me suena, no? No, pues la avenida donde está llena de edificios, por poner algo, ¿no? O el estado donde se hace la machaca con huevo y cosas así. Entonces se busca que el lector explore, por así decirlo. Es correcto. Vaya, eso es una muy buena propuesta. Sí, la verdad es que sí es padre, porque de repente también te quedas con que todo ya está implícito ahí. Y si no lo entiendes, pues un googleazo, Wikipedia y vámonos, ¿no? Y eso es lo que no tiene el libro. De repente hay conceptos que por lo menos por curiosidad te vas a meter a googlear, pero tal vez no los encuentres, pero si le preguntas a tu papá o al hijo, te va a decir, sí, es esto, hijo, rapidísimo. Vaya. Sí, eso está muy bien. El hecho de que esta nueva propuesta ya no te induce a buscar Google, como bien dijiste, o el GPS y todo eso, sino que
tienes que buscar directamente con tu papá, tienes que tener la interacción humana. Es correcto. Ah, sí, ok. esa es la parte padre. Y otra cosa que tiene el libro también es de que al finalizar cada cuento tiene una reflexión o un punto de vista mío. Que eso es algo también interesante que yo creo que lo hace diferente, porque muchas veces te quedas con la intención o qué habrá querido decir el autor o a qué se habrá querido referir con esto, ¿no? Entonces yo pongo ahí, digamos que es una percepción nada más. Lo bonito que tiene el libro es de que no juzga, o sea, simplemente los hechos los pone ahí como son. O sea, no es ni bueno ni malo, simplemente es la realidad. Por eso dice precisamente así, puros cuentos con una supuesta realidad. Ya el toque o el tono que le dé cada lector, pues es en base a su experiencia y en base a lo que haya vivido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Dime, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Que vas a presentar tu libro en otro lugar? Sí, bueno, en redes sociales me encuentran como Jorge Escamilla H en Facebook, Twitter e Instagram. Y sí que bueno que me preguntas, el próximo jueves 22 en el sótano, en la sucursal de Coyoacán, a las 6:30 vamos a estar presentando el libro de la sociedad moderna. Entonces si gustan asistir, pues uno encantado. Ahí iremos. Que puedan estar. Y aparte, la siguiente semana vamos a estar también en la Expo Bebidas Ancestrales. Vamos a dar una conferencia el día viernes, pero vamos a estar el jueves 22 igual. De ahí nos vamos corriendo a la presentación del sótano y regresamos el viernes 23. Más o menos el horario es de 10 a 7 de la noche. Si tienen la oportunidad de ir, vamos a ir a dar una presentación el viernes por la tarde también para que conozcan un poquito más de los conceptos de la sociedad moderna. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, un gustazo. Yo soy Milos Mendoza y eso fue todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues regresamos aquí a Desenlace y yo soy Lulu Gómez. Y yo Vidal Grimaldi. Y bueno, pues aparte de este dato curioso, también queremos como comentarles respecto a... Vamos a hablar un poquito de música y nos vamos a especificar en 2 álbumes que nos interesan. El álbum del que yo voy a hablar se llama Evolve. Evolve, que significa evolución. Y es de Imagine Dragons. Espero que todos lo conozcan. ¿Tú lo conoces, Vidal? Sí, es una portada muy reconocible en las tiendas de música. Es un fondo oscuro con una luz en el centro que va levantando a una persona. Y hay una como dispersión de colores, de luces de colores, recordando Dark Side of the Moon. Y pues es del año 2017 de Imagine Dragons, la banda liderada por Dan Reynolds. Así es, el vocalista estrella, que bueno, nos ha impresionado, ¿no? Con todas sus canciones. El disco tiene 11 canciones y bueno, si compras el Gold va a tener algunas cosas más interesantes, va a tener videos y bueno, yo lo recomiendo mucho porque su música ha tenido una muy buena evolución. La verdad es que nos ha sorprendido y bueno, el vocalista mencionó en una entrevista que este álbum era muy importante para él porque en la mayoría de sus canciones demostraba como una etapa por la que él está pasando muy positiva, ¿no? O sea, los anteriores álbumes eran un poco oscuros porque pues en las canciones representaba diferentes situaciones que ha tenido que enfrentar, ¿no? Pero este álbum, o sea, es muy diferente y tiene una esencia muchísimo más alegre, mucho más positiva y una letra que nos deja un mensaje como más motivador, ¿no? Sí, Imagine Dragons está consolidando un estilo que yo creo que está definiendo la década de los 2010, se podría decir. Y son canciones felices, pero siempre resalta una que es épica. La canción que sale en películas donde siempre hay una batalla importante. Ajá, exacto. Y para mí esa es la canción que realmente, pues, musicalmente está bien hecha y que vale la pena del álbum. Las otras ya son pertenecientes a un estilo que ya conocíamos de Imagine Dragons, con canciones como It's Time. Y pues son canciones como de comercial de Telcel Sí, o de Movistar. un poquito, Canciones sí. road trip. Canciones que es para ir en tu jeep de vacaciones a Cancún. Y son las que vas a ir escuchando mientras te sientes bien y te diviertes. Exacto. Y bueno, 3 de las canciones de este mismo álbum salieron en soundtracks de películas bastante importantes. Entonces, pues
Pues está padre, escuchen el álbum, está muy bueno. Supongo que, bueno, en mi opinión, creo que va a ser importante para para la década siguiente, porque está influyendo ese estilo en muchos artistas que intentan cambiar las formas de las canciones y adaptarlas a algo nuevo, algo más fresco. Sí. Y bueno, pues este fue, o sea, mi recomendación del álbum que a mí me agrada y que me parece como importante que conozcan, ¿no? Y yo les vengo a recomendar un álbum de una banda desconocida, de alguna forma, que se llama The Dears, o en español, Los Queridos. Y este álbum se llama Times Infinite Volume 1, o Los Tiempos Infinitos Volumen 1. Y es el primero de una serie de discos que van a ir sacando. Ahorita salió el volumen 2, pero el volumen 1 es el que realmente consolidó el estilo de estos chicos. Es una banda originaria de Canadá, liderada por el vocalista Mike Lightburn y la tecladista Michelle Peary, algo así. ¿Cuál es lo interesante de esta banda? Y también triste, es que no son tan conocidos. Tienen prácticamente sus videos de YouTube 40 vistas. Y en Spotify tienen apenas 4,000 oyentes mensuales. Sin embargo, su álbum ha sido muy bien aceptado por la crítica. Y tiene un estilo muy diferente a lo que se escucha. Es indie rock, pero combinando componentes del soul, del R&B, del rock electrónico. Y la verdad es una muy buena propuesta. Y recomiendo que lo escuchen y que vean más de esta banda, porque esta banda merece estar en un lugar muy alto que ahorita lamentablemente no está teniendo. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que yo no conozco a la banda y pues sé muy poco, entonces es interesante saberlo. Sí, es interesante porque te da una sensación las canciones que no te dan otros artistas. Lamentable, ¿cuál es lo malo de este disco? Es que no hay una canción single, no hay un éxito que pueda salir en comerciales o en películas o en videojuegos, que es lo que resalta a bandas como Imagine Dragons o Foster the People, y no puede llegar tan digeriblemente a las público, masas, ¿no? Ajá, exacto, las masas. Ahí eso se llama, o sea, este tipo de bandas se mantienen o sea, como vivas gracias a que tienen un nicho. Que el nicho se refiere como a las personas que son fieles a este gusto musical, o sea, simplemente por como el agrado a su música, ¿no? Y que estas bandas no se buscan adecuar a la sociedad, sino que construyen su música y si la sociedad pide otra cosa distinta, ellos van a seguir con el mismo tema, con el mismo ritmo. No rompen sus ideales y siguen con la misma idea con la que empezaron. Pueden evolucionar, pero siempre bajo el mismo nicho, como tú dijiste, porque ellos no quieren convencer a las masas, ellos quieren hacer arte. Exactamente. Y la verdad, vale la pena escuchar a estos chicos que van a ser yo creo que van a ser muy grandes en algún futuro. Ok, muchas gracias, Vidal. Y bueno, vamos a mencionar rápidamente un evento que ya casi va a ser aquí en la Ciudad de México, que se viene EDC. EDC. ¿Qué? De la quinta vez que viene, ¿no? O algo ¿Quinta, sexta? Pues bueno, el punto es que ya viene EDC y es el 24 y 25 de febrero para los que les gusta la música electrónica. Y bueno, se pone pesado, es un ambiente variado y hay diferentes secciones. O sea, lo cool de este evento es que tiene muchísimas secciones con diferente tipo de música. O sea, el mismo concepto, música electrónica, pero se va como... No sé, se va adecuando a las diferentes personalidades que van a este tipo de eventos. Se va dependiendo con qué mood vayas a ver a tantos artistas que hay en el EDC. La verdad no tengo idea quién se presenta. ¿Se presenta alguien así muy importante? Pues importante para mí no tanto porque no me fascina la música electrónica, pero sí vienen... Bueno, en el mundo de la electrónica supongo que debe de haber alguien importante. Es en mi opinión, el más grande festival de música electrónica que hay aquí en México. Y ya, como la música electrónica va tomando un camino más... va madurando, convenciendo a más público, ajá, pues se van creando más festivales y así, pero EDC siempre va a ser EDC. Y punto. Exacto. Otro evento que se llama Vaivén, que es en Jardines de México.
ahí es totalmente diferente el concepto, no es música electrónica, y incluso hay como rock en español, o sea, hay diferentes bandas y son muy variadas. Sí, depende del gusto, porque muchos rockeros critican a la música electrónica de que no es música y porque es lo mismo y se repite y los DJs no hacen nada y no tienen talento. Pues ahí tienen este festival para su tipo de música, la que les agrada, que sería el rock en español, indie rock, ¿no? Supongo Indie que sobre hay, todo. ya que el indie rock anda muy fuerte Sí, después de tanto tiempo. Ya acábate, indie rock. Pero bueno, y bueno, pues aprovechando que es el Día Mundial de la Radio, vamos a mencionarles a unos conductores que son reconocidos, que son importantes, y pues a ver si ustedes los conocen, ¿no? La primera conductora se llama Ana María Salazar. No sé quién es. Bueno, pero ustedes sí saben. El segundo conductor es Carlos Velázquez. A ese sí lo conozco, pero ya no me acuerdo dónde iba. Dónde salí. La tercera conductora es Laura Rodríguez. El cuarto es Esteban Arce. El siguiente es Rodrigo Pacheco. Pascal Beltrán del Río. Fernanda Familiar. Qué bonito apellido. Eres familiar. Apellido. Francisco Sea y They Soriano. Nombres un poco extraños, y bueno, pues de antemano felicidades, aparecen dentro de los conductores. De los mejores conductores. Más interesantes. Digo, obviamente hay muchísimos conductores. Sí, como Milos. Como Milos. Milos no está ahí. Esa lista está mal. Sí, nos falló un poquito, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se olviden que este día es importante y pues que nos escuchen y que tengan como un poquito más de apego a la radio, porque es un medio muy interesante y que desgraciadamente pues se han olvidado un poco de él, pero... Se ha olvidado por todos los medios que existen y lamentablemente la única forma que hay de escuchar la radio es en el coche, a menos que tengas un radio en tu casa, pero son muy pocas las personas que lo tienen. Exacto. Porque es más común que una persona tenga un celular o una televisión. Sí. Por eso la radio ha perdido fuerza, pero siento que siempre va a estar presente. Es un medio masivo y pues muy entretenido, muy interesante, en el cual puedes expresar cosas que no puedes expresar en los otros. Exactamente. Además, hay como, o sea, gracias a todos los avances tecnológicos, en tu celular puedes descargar una aplicación en donde puedes conseguir escuchar la radio y no necesariamente tienes que tener un radio en tu casa, así de esos viejitos, ¿no? O sea, ya hay como muchísimas más facilidades. Y yo creo que la radio las personas tienen que escuchar más los programas que existen de opinión o de gente hablando. Porque escuchar música en la radio, pues ya existe Spotify o YouTube. Exactamente. Es lo que le ha quitado fuerza, porque casi todas las personas para eso usan la radio, para escuchar música. Exacto. Debería de haber más más gente que escuche programas de interés general o público. Exacto. Y bueno, pues nosotros nada más buscamos como fomentar este interés y es por eso que el día de hoy nos van a ver, ¿no? Y... Nos están viendo. Y bueno, pues ¿qué otra cosa importante respecto a la radio? También yo creo que, como dices, no solamente es un medio en el que sirva para escuchar música, ¿no? También sirve para que escuches las opiniones de otras personas que han estado estudiando el tema o que simplemente tienen una opinión que que puede nutrirte y que puede ayudarte a tener como más conocimientos, ¿no? O sea, creo que es una forma muy buena también de aprender. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ¿ha sido todo? Pues sí, creo que desafortunadamente ha sido todo por hoy. Nada más queríamos darles como una embarradita de los álbumes, de los festivales que va a haber y que se están acercando. Y de un poco de información del radio, ya que hoy es el Día Internacional y nos gusta hacer esto. Así es. Entonces, pues yo soy Lulu Gómez. Y yo, Vidal Grimaldi. Y pues nos vemos en la siguiente emisión. Bye.